cardiovascular. Siempre les digo, una ventaja del sistema cardiovascular es que pues tenemos varios temas que se repiten a nivel cardiovascular. O sea, los grupos de fármacos en realidad son los mismos que se usan en varias patologías. Vamos a empezar con angina de pecho. Nos interesa conocer las características de la angina, comprender las acciones de los fármacos usados en la angina y, por supuesto, siempre analizar las aplicaciones clínicas importantes. Entonces, recordando rápidamente algunos elementos de fisiología importantes, sabemos que el músculo cardíaco no descansa desde el momento en que empieza a trabajar en el vientre materno hasta el momento en que el paciente fallece. Entonces, eso determina que utilice hasta el 75% del oxígeno provisto a todo el organismo. También es importante recordar que hay varios determinantes del suministro de oxígeno al miocardio. Por ejemplo, en la diástole sabemos que las coronarias irrigan al miocardio, a diferencia de otras arterias que irrigan en sístole. Por lo tanto, cualquier factor que afecte la diástole va a afectar la irrigación del miocardio. También es importante considerar la resistencia vascular coronaria y el flujo de la presión diastólica con relación a la aorta y la frecuencia cardíaca. Por otro lado, si pensamos en qué elementos pueden aumentar el requerimiento de oxígeno del miocardio, vamos a decir que aumentan cuando hay un aumento del volumen ventricular, cuando aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión parietal y la contractilidad. Esto es muy importante porque obviamente el aumento de la tensión parietal está ligado a mayor tensión intraventricular, a un aumento del radio ventricular y el espesor de la pared. Decimos siempre que si existe una pared más gruesa, un corazón más grande, con las paredes más engrosadas y demás, va a necesitar más oxígeno y también esto va a determinar que su calidad funcional y la cantidad de sangre que alberga en sus cavidades va a ser menor. Esto, por supuesto, va a comprometer el funcionamiento del miocardio. Este gráfico, que lo tienen en su libro, nos recuerda un poquito la función que cumple el calcio en lo que es la contractilidad del corazón. Y nos dice, en condiciones normales, cuando el calcio ingresa, forma el complejo calcio-valmodulina, que va a producir una fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, que van a formar este complejo o esta forma fosforilada de la miosina que va a interaccionar con la actina, y el complejo actina-miosina es el que produce la contracción de las fibras. Esto es muy importante porque en ese proceso podemos intervenir en varios lugares con el objetivo de evitar la contracción. ¿Esto qué será importante? Si hablamos de la vasculatura, por ejemplo, evitar la contracción del músculo va a producir vasodilatación. Si hablamos de los canales de potasio, también sabemos que si generamos hiperpolarización de la membrana, se relajan las fibras y también hay vasodilatación. Por otro lado, si aumenta el AMP cíclico, como lo hacen los agonistas beta, esto cambia la forma química de las cadenas ligeras de miosina y sinasa a un estado no fosforilado, y eso hace que se evite la interacción actina-miosina y por lo tanto no exista contracción. Y los nitratos que actúan con liberación de óxido nítrico, sabemos que el óxido nítrico aumenta el MP cíclico, lo cual también cambia la forma química de las cadenas de miosina fosforiladas, evitando su interacción con la actina y por lo tanto produce vasodilatación. Vale decir, todos estos mecanismos que son usados por varios grupos de fármacos buscan relajar la vasculatura. Si baja la vasculatura, se produce vasodilatación. ¿Por qué me interesaría una vasodilatación a nivel de las coronarias? Porque eso mejora el miocardio, y en una angina vamos a ver que el espasmo de las coronarias y la disminución del oxígeno al miocardio son causales de una crisis anginosa, ¿sí? Entonces eso vamos a ver aquí. Fíjense, si defino qué es una angina de pecho, digo, es un dolor retroesternal que manifiesta el paciente, que es producido por una acumulación de metabolitos como consecuencia de isquemia de miocardio. Habitualmente está ligado a acumulación de grasa en las coronarias y esto dificulta la perfusión del miocardio, pero puede estar asociado también a espasmo. Entonces, cualquier situación que comprometa la llegada de sangre y por lo tanto de oxígeno al miocardio puede originar una angina de pecho. Por lo tanto, la base del tratamiento está muy ligada a lo que conocemos como vasodilatación, porque va a haber mayor aporte de oxígeno al miocardio, y por otro lado un efecto, si quieren, de disminuir las
necesidades de oxígeno del miocardio. Por lo tanto, cualquier fármaco que disminuya la contractilidad del corazón también va a disminuir las necesidades de oxígeno de su miocardio. Por eso es que fíjense, el tratamiento es vasodilatadores, bloqueantes de canales de calcio que también son vasodilatadores, antagonistas beta que van a hacer que el corazón trabaje más lentito y necesite menos oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, muchos de estos fármacos ya los conocemos. Si hablamos de la clasificación de una angina, nos vamos a quedar con lo más básico y lo más importante. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Clase 1 es una angina con esfuerzos muy superiores, vale decir, el paciente realiza todas sus actividades cotidianas con absoluta normalidad y cuando hace un esfuerzo extremo, muy intenso, recién aparece la crisis anginosa, ¿sí? En la clase 2 ya existe una leve limitación de algunas actividades habituales. Por ejemplo, si el paciente sube escaleras o está haciendo demasiado frío o está muy estresado y demás, aparece la angina, pero ya tiene que haber algún esfuerzo extra. En clase 3 está muy limitada, ya hay una limitación bastante marcada de la actividad cotidiana, a tal punto que si el paciente, por ejemplo, camina a 100 metros planos, puede aparecer la angina de pecho, entonces ya hay un compromiso más intenso. En clase 4 vamos a ver que hay imposibilidad de realizar esfuerzos sin angina, vale decir, incluso el paciente puede estar recostadito en su cama sin hacer absolutamente nada y plan, aparece una crisis anginosa. Entonces este es el estadio de mayor compromiso, ¿sí? Dependiendo de eso vamos a ver la necesidad de hacer un tratamiento de ese paciente. Entonces fíjense, decimos que el problema primario en una angina de pecho es o que aumentan las necesidades de oxígeno del miocardio o que el oxígeno que recibe el miocardio disminuye potencialmente por alguna afectación a nivel de las coronarias. En conclusión, el objetivo terapéutico va a ser corregir estos dos elementos, vale decir, o disminuir las necesidades de oxígeno del miocardio o mejorar el aporte de oxígeno. Y si podemos hacer las dos cosas, mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué le doy? Estos son los grupos más usados con ese fin terapéutico. Fíjense, los nitratos que van a liberar óxido nítrico, la liberación de óxido nítrico aumenta el GMP cíclico y eso produce una desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina sinasa, evitando la interacción actina-miosina y produciendo vasodilatación. Tenemos también los bloqueantes de canales de calcio, que los vamos a ver en varios capítulos también, que disminuyen el calcio intracelular, eso disminuye la activación de las cadenas ligeras de miosina sinasa y por lo tanto producen vasodilatación. Los estabilizadores de membrana, que actúan con hiperpolarización, aumentan la permeabilidad al potasio en sus canales y eso hace que la célula se hiperpolarice evitando su contracción, vale decir, estos tres grupos son potentes vasodilatadores, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Mejorar la irrigación del miocardio porque van a abrir las coronadas, ¿sí? Este último ya lo conocemos, son los antagonistas beta. ¿Qué hace un beta bloqueante en corazón? Disminuye la frecuencia contráctil, disminuye la presión arterial, disminuye la necesidad de oxígeno del miocardio, estabilizando al paciente. Entonces, básicamente, eso es lo que voy a hacer para controlar una angina. Entonces, vamos a empezar con algo con los nitratos y nitritos, que son vasodilatadores potentes. La nitroglicerina es el prototipo de este grupo farmacológico. Sin embargo, estos últimos años ha estado siendo reemplazada mucho por el nitrocruciato de sodio, que vamos a ver que es distinto también. También se ha usado nitrito de amilo, dinitrato de isosorbide y otros nitratos, pero en general, pues nitroglicerina y nitrocruciato de sodio son los de mayor uso. Vamos a ver que lo que hacen estos es liberar el óxido nítrico. El óxido nítrico va a producir una potente vasodilatación y eso va a mejorar la perfusión del miocardio. Se metabolizan por vía hepática, tienen una deshidratación escalonada hasta eliminarse. Su biodisponibilidad por vía oral en general es bajita, entre el 20 al 30%, y se puede usar sublingual. De hecho, en algún momento dijimos, ¿no? La nitroglicerina, el nitrocruciato de sodio, por vía sublingual, ya entre 15 a 30
30 segundos ya se empiezan a ver los efectos. El efecto máximo ya se evidencia a los 45 segundos y más o menos a los 60 segundos pues ya estamos con una máxima potencia de eficacia y más o menos a los 3-5 minutos desaparece el efecto, ¿sí? O sea, son súper potentes y súper rápidos. Para crisis, por ejemplo, estos fármacos son excelentes. También vamos a ver que tenemos la vía transdérmica, se ha usado. Tenemos, por ejemplo, parches de nicotina o de nitroglicerina, ¿sí? Pero no se usa con tanta frecuencia. También tenemos administración oral de liberación lenta y pues la vía inhalatoria. El nitrito de amilo, por ejemplo, se ha usado de forma rápida, efectiva, ¿no? Pero el problema es que emitía un olor muy desagradable para el paciente y eso ha hecho que se vaya dejando de utilizar un poco. Bien, si hablamos de la vida media, el fármaco no modificado, en general 2 a 8 minutos ya no existe. El metabolito parcial va a durar más tiempo, hasta 3 horas se puede quedar en el organismo del paciente y después se va a ir eliminando. Se excreta como derivados glucurónicos de los metabolitos deshidratados por el riñón y después se procesa en general con bastante facilidad. Algo muy interesante es que si bien se sabe que la nitroglicerina libera óxido nítrico, no se sabe con precisión cómo hace que se libere más óxido nítrico, pero se libera, ¿sí? Y ese óxido nítrico es el que aumenta el GMP cíclico y produce la relajación vascular. También se ha visto que podría aumentar prostaglandinas E y prostaciclinas y generar hiperpolarización de la membrana. Estos dos mecanismos reforzarían el efecto vasodilatador. Sin embargo, estos dos todavía no están muy bien descritos. En ese gráfico que hemos visto al principio, estos actuarían ahí, liberan óxido nítrico, aumenta el GMP cíclico, se evita la interacción de actina y resina y se produce vasodilatación. Entonces, lo que no tienen que olvidarse es que los nitratos son potentes vasodilatadores, ¿sí? ¿Qué efectos vamos a tener entonces? En las arterias van a producir disminución importante en la postcarga, aunque varía un poquito el efecto dependiendo del tejido específico. En la parte venosa disminuye la precarga, disminuyendo el gasto cardíaco, y con esos dos efectos tenemos una disminución muy significativa del requerimiento de oxígeno del miocardio y sí puede haber una taquicardia refleja. No se olviden que las taquicardias reflejas suelen ser breves y transitorias, no duran mucho tiempo, ¿sí? En corazón se ha visto efecto inotrópico negativo, pero no es muy significativo, es débil. Y eso puede ayudar un poquito a bajar la postcarga, pero el efecto principal es el de la vasculatura. En otros músculos lisos se ha visto que puede relajar sistema gastrointestinal, sistema genitourinario, sistema bronquial, o sea, todos esos tejidos van a relajarse, van a disminuir su espasticidad, su contracción. Y el efecto en el sistema genitourinario está ligado también a una mejor erección en el paciente masculino por la dilatación a nivel de los cuerpos cavernosos y que se puede producir esa respuesta, ¿sí? En las plaquetas se ha visto que la disminución del GMP cíclico es importante, o sea, que es lo contrario que estamos viendo en la parte periférica, y hay una disminución de la agregación plaquetaria. Esto podría ser benéfico en el sentido que pacientes con cardiopatía suelen tener más riesgo de trombosis, entonces disminuir la agregación plaquetaria puede ayudar. Esto sí hay que vigilar muy bien. Si aparece hemoglobina, o más bien en la hemoglobina se ha detectado aparición de methemoglobinemia, que es una complicación súper rara pero súper peligrosa. Si esta se presenta, el paciente va a tener pseudocianosis, hipoxia y puede fallecer, por eso es que hay que vigilar muy bien. Como otros efectos adversos se ha visto hipotensión ortostática, cefalea pulsátil, taquicardia. Esto es bien interesante porque se ha probado, por ejemplo, en trabajadores de fábricas de explosivos, ¿no? O sea, nitroglicerina no es coincidencia que se llame igual que el explosivo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han hecho estudios largos, como de 30 años, en trabajadores de estas fábricas y se han dado cuenta que hay tolerancia. ¿Y cómo se dieron cuenta que había tolerancia? Pues y esto lo han visto en estos trabajadores, que cuando alguno de ellos tenía algún problema cardíaco, necesitaba usar un fármaco de este tipo, no había respuesta a las dosis habituales.
y era sencillamente por la exposición constante al explosivo, que tiene una composición química similar, ¿sí? El segundo hallazgo súper importante es que había dependencia. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Trabajaban, por decir, desde lunes a viernes, llegaba el sábado y se sentían enfermos, les dolía la cabeza, les temblaban las manitos, tenían náuseas, no querían comer, se ponía mal el paciente. Domingo se ponía peor y lunes volvía al trabajo y mágicamente todo desaparecía. Entonces, ¿qué era? Hacían síndrome de abstinencia, ¿sí? Entonces ahí dijeron, uy, sí genera dependencia. Y el tercer elemento súper importante es que sí se ha ligado a varios compuestos, sobre todo nitrosaminas, dentro de los nitratos, que a largo plazo pueden originar cáncer, ¿sí? Por eso son carcinógenos. Y obviamente, pues la mayoría de los pacientes cardiópatas y más que usan nitratos no va a usar pues un día, 2 días, una semanita, va a usar en general el resto de su vida, ¿sí? Entonces sí puede haber toxicidad acumulativa y por estas y otras razones que vamos a ver más adelante, siempre se les dice que los nitratos son excelentes fármacos para tratamientos de emergencias, de urgencias, pero no son buenos tratamientos para tratamiento de mantenimiento, para darle periodos muy largos de tiempo al paciente, porque el riesgo aumenta potencialmente, ¿sí? Bien, tenemos algunos bloqueantes de canales de calcio que también nos pueden servir con este mismo fin. Recuerden, dijimos, el bloqueante de canal de calcio va a vasodilatar, entonces relación vascular. Nifedipino, verapamil, diltiazem son algunos de sus representantes. Aquí nos dice, sí, nifedipino solo hay vía oral, verapamil, diltiazem parenteral. Hoy en día tenemos ambas vías de todos los fármacos, ¿no? Entonces decides en base a qué estás buscando en tu paciente. Tienen buena absorción, se metabolizan o tienen metabolismo en primer paso bastante importante. Sí se pueden fijar a proteínas y tienen metabolismo muy extenso en el paciente. Algo importante es que va a bloquear la entrada de calcio y al no haber calcio, pues todo lo demás que viene después del calcio no se va a producir. En ese gráfico vemos estos actuarían a ese nivel. Si no entra calcio, todo lo que viene después no se produce, ¿sí? ¿Cuáles serían los efectos de estos bloqueantes de canales de calcio? En el músculo liso vascular producen relajación tanto de venas como de arterias, pero esta pequeña diferencia de que su efecto es menor en venas hace que sean fármacos menos potentes que los nitratos, por ejemplo, ¿sí? En músculo cardíaco se ha visto que pueden disminuir la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la convulsión auriculoventricular. Sin embargo, no se olviden que siempre podemos tener un efecto periférico y un efecto central. En otros músculos lisos se ha visto menos sensibilidad, sobre todo en útero, bronquios y sistema gastrointestinal. Además, se ha visto que los bloqueantes de canales de calcio, específicamente nimodipina, disminuye la mortalidad después de hemorragias subaracnoideas que el paciente puede haber sufrido. Entonces, fíjense, ahí tenemos nifedipina, verapamil, diltiazem. Nifedipina, de hecho, tiene mayor eficacia en la parte vascular y menos acción en los otros sitios. En cambio, verapamil, diltiazem tiene más efecto cardíaco que efecto vascular. ¿Por qué es esto importante? Porque en base a eso decido qué fármaco quiero usar. Si mi objetivo es tratar una angina de pecho, mi principal objetivo es vasodilatar, entonces va a ser lo que más voy a usar. En cambio, van a ver que cuando trato a un paciente, no sé, con hipertensión, puede ser que sí, vasodilatar me sirve, pero quiero que la bomba trabaje más lento para que no se esfuerce demasiado. Entonces, eso es lo que voy a considerar para elegir el mejor fármaco, ¿sí? Por otro lado, tenemos que la nifedipina de acción rápida se comporta diferente a los convencionales fármacos, porque vamos a ver que su potencia dentro de lo que son las nitropiridinas varía de forma significativa, ¿sí? Estos son algunos efectos que se les ha atribuido a algunos de estos fármacos. Por ejemplo, bepedidil bloquea canales de sodio, tiene también acción
verapamil un poquito, diltiazem casi nada y nifedipina no actúa en canales de sodio, vale decir, peperidil actúa bloqueando canales de sodio, canales de calcio y también bloquea algunos canales de potasio, por eso es bastante potente. En cambio, los otros fármacos no tienen una actividad tan significativa en otros canales iónicos. Entre otros efectos importantes podemos considerar que hay una disminución de la liberación de insulina que se ha visto con verapamil, aunque no se sabe el impacto de esta respuesta. También se cree que tendrían algún efecto sobre la liberación planetaria. Con dosis pequeñas se ha visto que pueden disminuir la secreción de algunas glándulas, como de algunos neurotransmisores, aunque no suele ser muy significativo. Y también se ha visto que puede haber disminución del bloqueo de glucoproteínas, aunque no se sabe muy bien cuál sería el beneficio de esto. Entonces, en resumen, ¿qué decimos? En base a su mecanismo de acción y su aplicación clínica, verapamil y diltiazem, porque bajan la frecuencia cardíaca, disminuyen la conducción, disminuyen la contractilidad. Eso hace que disminuya el gasto cardíaco y el requerimiento de oxígeno. Son útiles en anginas atípicas. Por otro lado, también tenemos nifedipina, que baja la resistencia periférica total. Eso baja la presión y hace que disminuyan las presiones en el ventrículo izquierdo y pues afecta los requerimientos de oxígeno también. Entonces, eso hace que también sean muy buenas alternativas en pacientes con anginas atípicas. Por otro lado, verapamil y diltiazem también se pueden utilizar en taquiarritmias supraventriculares por disminuir la conducción auriculoventricular. De hecho, van a ver que los bloqueantes de canales de calcio se clasifican como antiarrítmicos de clase 4. Los vamos a ver también en las líneas. Y diltiazem es antagonista simpático inespecífico, entonces también se puede usar como alternativa para taquiarritmia supraventricular. Bien, si hablamos de los bloqueantes beta, ustedes ya conocen a los bloqueantes beta, ¿sí? Salbutamol, salbutamol es agonista beta, ¿no? No es bloqueante. Propanolol, atenolol, vigorol, etc. Eso sí. ¿Qué van a hacer los beta bloqueantes? Disminuyen la fuerza y frecuencia de contracción del corazón. Entonces eso baja la frecuencia, lo cual aumenta el riesgo diastólico, mejorando el aporte de oxígeno, baja el gasto cardíaco y disminuye el requerimiento de oxígeno del paciente, porque también hay una menor contractilidad. Entonces, fíjense, bloqueantes beta se han usado en anginas de esfuerzo, anginas silenciosas, en pacientes con mortalidad post-infarto de miocardio para prevenir nuevas crisis. ¿Qué riesgo podemos tener con los beta-adrenérgicos o con los bloqueantes beta-adrenérgicos más bien? Que hay un aumento del volumen telediastólico y el tiempo de expulsión, y eso a largo plazo puede aumentar el consumo de oxígeno y ser más bien contraproducente. ¿Cuándo están contraindicados los bloqueantes beta? En pacientes con asma, con síndrome de Raynaud, bloqueos auriculoventriculares, bradicardias graves, síndrome de bradicardia y taquicardia e insuficiencia cardíaca grave o inestable del ventrículo izquierdo. Algunas complicaciones ya sabemos, no puede haber fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio, insomnio, sueños desagradables, claudicación y disfunción eréctil. Que bueno, si es adultito no hay mucho problema, pero si está en etapa fértil, pues podría ser un problema. Bien, otros fármacos que se están probando son estos. Por ejemplo, fíjense, los moduladores metabólicos como trimethacilina, ranolazina, son inhibidores de la PFOX. Si se acuerdan de la PFOX, vamos a ver que esta anula la vía de oxidación de ácidos grasos en el miocardio, disminuyendo el riesgo de trombosis, disminuyendo el riesgo de acumulación de grasa en las coronarias y que esto vaya cerrando el calibre de los vasos. También se ha probado ivabradina, que sería un fármaco que es antagonista de los cloruro de sodio con selectividad relativa. Lo que va a conseguir es bajar la frecuencia cardíaca. Es muy efectivo para las crisis y no tiene efectos en el tracto gastrointestinal y las
enfermedades respiratorias que podría tener el paciente. Entonces, entre comillas, es como un beta bloqueante, pero más seguro, menos efectos adversos. Y esta es una lista que nos muestra el libro de fármacos que se están estudiando para ver si podrían servir como alternativa terapéutica en estos casos, ¿no? Tenemos usadil, nicorandil, detanol, alto, glibenclamida. De la glibenclamida, por ejemplo, es muy importante porque fíjense que la glibenclamida se usa actualmente para diabetes, ¿no? Entonces podría ser una alternativa. Tenemos algunas tiazolidinedionas, inhibidores de vasodilazas, algunos donantes de uso nítrico que también podrían servir. Todos estos se están usando como experimentales para tratar de tener mejores resultados. Bien, con eso